a continuar con lo que nos había quedado, que era cuál es la estructura tridimensional de estas moléculas, ¿no? Que cuando yo dibujo la fórmula está muy linda, pero la pregunta es, ¿qué estructura tiene? ¿No? Y digamos, ¿qué geometría, qué disposición en el espacio tiene las sustancias que estuvimos viendo? Esta teoría existe entonces para imaginarme cómo está distribuida los átomos en el espacio. Cuando yo pienso en una molécula, existe lo que se llama entre varias teorías, una que es la que vamos a ver nosotros, que es la teoría de repulsión de electrones de valencia, o para los amigos, TREPEP, para ver qué geometría molecular tiene esa molécula, ¿no? Cómo está distribuida en el espacio. Esta geometría, esta teoría de la geometría molecular por repulsión de electrones de valencia es solamente, como dice acá, para sustancias covalentes, ¿no? No sirve para iónicas. Las iónicas tienen redes cristalinas, en esa cosa no nos vamos a meter. Pero la pregunta es, cuando yo pienso, por ejemplo, en el metano, ¿no? El hidruro del carbono, que lo escribo como carbono, hidrógeno 4, o en el amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3. ¿Cómo me imagino que están distribuidos estos átomos en el espacio? Cuando yo hago una estructura de Lewis, acá hago el carbono acá, pongo los 4 electrones del carbono, hago los 4 hidrógenos, ¿no? Así hacemos la estructura de Lewis, ¿o no? Los 4 hidrógenos acá y hago los enlaces covalentes. Pero ¿es esta la distribución en el espacio del metano? ¿Es planar, digamos? Está todo, acá está el carbono, acá el hidrógeno, acá el otro hidrógeno, está todo en un solo plano, como si fuera esta tableta, acá sí, todo en un solo plano. Hay un hidrógeno más arriba y un hidrógeno más abajo. Cuando yo dibujo el nitrógeno, ¿no? Que hago los 3 enlaces covalentes, ¿cómo están? Yo los dibujo en el papel, los dibujo en un solo plano, pero ¿cómo están distribuidos en el espacio? Ni esto es correcto, ¿no? Ni esto tampoco es correcto, si yo dibujo el nitrógeno así, el amoníaco así, pero en un único plano, ¿no? Los 3 así distribuidos, sino que están distribuidos homogéneamente en el espacio. Y eso lo va a explicar la teoría de repulsión de electrones de valencia. Y esto es pensar lo siguiente. ¿Qué dice esta teoría? Es que cuando yo pienso en el metano como esto, como lo tengo acá, voy a borrar el amoníaco. Cuando yo pienso en el metano, la disposición real de esto en el espacio es que en realidad esta que yo dibujé acá, esta unión covalente, en realidad es un orbital, ¿no? Que envuelve al carbono con el oxígeno. Esto es un orbital que envuelve a este carbono con este oxígeno. Y esto es un orbital que envuelve a este carbono con este oxígeno, y esto es un orbital que envuelve a este carbono con este hidrógeno. No oxígeno, perdón, hidrógeno, ¿no? Fíjense que ahí yo tengo 4 nubes de electrones. Entre este carbono y este hidrógeno, una nube de electrones, entre el carbono y este hidrógeno, otra nube y otra nube. Los electrones tienen 2 cargas negativas. Por lo tanto, entre ellos se van a repeler. Entonces, lo que dice la teoría de repulsión de electrones de valencia es que la geometría va a estar dada por la repulsión que haya entre estas nubes de electrones. Van a tender a estar lo más separadas posibles. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la mayor separación posible de esto es que tenga una geometría tetraédrica, que tenga un hidrógeno, una nube acá arriba, con el hidrógeno acá, y después esto sea como una pirámide de 3 patas. Otro hidrógeno acá adelante, con otro hidrógeno que van para adelante, y acá el otro hidrógeno para atrás. ¿Se entiende lo que digo, no? Acá y el otro hidrógeno arriba. Estructura tetraédrica. Entonces, ahí tienen el máximo ángulo de separación, que son 109,5 grados. 109,5 grados, que es el máximo ángulo que hay de separación entre los 3.
Porque si estuviera así, esto sería 90 grados. ¿No? Ángulo recto. Entonces buscan la mejor separación. Entonces su distribución va a ser tetraédrica. Si yo pienso, por ejemplo, en el dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2, ¿cómo dibujo la estructura de Lewis de esto? El carbón tiene 4, va acá una covalente doble y una covalente doble. Entonces esto tiene una nube de electrones acá y otra nube de electrones acá. ¿Qué geometría va a tener esto en el espacio? ¿Cuál es la máxima separación posible? Y esta que dibujamos acá, que una nube esté para acá, ¿no? Que una nube vaya para acá y que, el otro, que tenga 180 grados. El carbono acá, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces esta molécula va a tener una estructura lineal, porque tiene nada más que 2 nubes. Y la máxima separación entre las nubes es 180 grados. Entonces, si yo tengo otra molécula, por ejemplo, el trióxido de azufre, ¿qué estructura tiene esto? Bueno, ahí vamos a empezar a hacer las reglas. Para saber la estructura de una molécula, hay ciertos pasos. Primero, dibujo la Lewis. Entonces, dibujo la Lewis. Azufre, 3 oxígenos, ¿ok? El oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El azufre también tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser la unión aquí? ¿Cómo era la estructura de Lewis de esto? Qué silencio. Hace covalente y Empiezo covalente. por el oxígeno. Este oxígeno acá tiene 6. ¿Cuántos necesita para 8? Este oxígeno. 2. 2. Entonces va a ser 2 covalentes con el azufre, con el único que se puede unir. ¿Se acuerdan? Los oxígenos nunca se unen entre ellos. Acá tengo una covalente doble. El oxígeno este ya tiene los 8. ¿Qué pasó con el azufre? Que ya llegó al máximo. Llegó al máximo también, llegó a 8, pero está rodeado por 2 oxígenos más. Entonces, ¿cómo se va a unir con estos oxígenos? Hace dativa. Hace dativa. Toma estos 2 y hace una dativa para acá, y tomo estos 2 y hace una dativa para acá. ¿Está bien? Tengo la estructura de Lewis. Ahora, en segundo paso, cuento uniones químicas. ¿Está bien? Cuento nubes de electrones, por decirlo de alguna manera. Cuento nubes de electrones. Y para eso hay ciertas reglas. Las nubes de electrones, si es doble como es, acá tengo 2 nubes de electrones. ¿Cuántas nubes de electrones veo acá? 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Hay 4 orbitales. 2 electrones con cada orbital. Pero esto es doble. Si yo esto lo tengo que simbolizar, lo simbolizo así. ¿No? ¿Se entiende, no? Una covalente doble para este oxígeno y 2 dativas. Esta doble cuenta como una sola, porque en realidad es una gran nube, ¿no? Es una gran nube que rodea a los dos. Es más gruesa porque tiene 4 electrones, pero cuenta como si fuera una sola nube. Los dobles cuentan como 1. Entonces, ¿cuántas nubes tengo acá? 1, 2, 3. Pares de electrones cuento. ¿Enlazantes o no enlazantes?
Ya, cuento cuántos pares de electrones le quedaron al átomo central. Este tiene uno doble que cuenta como 1, este y este. Tiene 3 pares. Y todos son enlazantes. ¿Por qué son enlazantes? Porque todos forman parte de unión química. No, eso quiere decir, no le quedó electrones sin unir, no le quedaron electrones sueltos. ¿Estamos de acuerdo? Son 3. Muy bien. Entonces ahora pienso, tiene 3 pares de electrones enlazantes. Si tiene 3 pares de electrones en total, ¿qué geometría va a tener? Esas nubes, ¿cuál es la máxima separación posible para 3? La que dijo antes, ¿no? ¿Cómo se lo imagina el espacio 3 nubes para que tenga la máxima separación posible? Como una pirámide, puede ser. Como un triángulo plano, ni siquiera una pirámide. Ah, una 120 pirámide con grados de 4. separación. Es plana, ¿está bien? Una nube acá y una nube acá. 120 grados. Geometría electrónica, la geometría que van a tener esas nubes. Si tiene 3 nada más, va a ser plana triangular. Esto es, en el plano del papel, en el plano que está en la mesa, en el plano de la mesa, sobre la superficie de la mesa, el azufre está apoyado en la mesa, los oxígenos también, y los oxígenos describen la punta de un triángulo. ¿Bien? Y el oxígeno y el azufre están en el medio. La geometría molecular acá va a coincidir. La geometría molecular va a ser igual a la geometría electrónica. Acá tengo el azufre, acá tengo un oxígeno, acá tengo un oxígeno y acá tengo un oxígeno. Geometría plana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense una cosa. Si yo tengo nada más que 2 pares de electrones, lo más estable es que estén separados 180 grados. ¿Se entiende, no? Acá tengo un enlace y acá tengo un enlace. La geometría va a ser lineal. Si tengo 2 pares, va a ser lineal. Si tengo 3 pares de electrones, va a ser triangular, plana triangular. En un solo plano, el central acá, esto es ejemplo del dióxido de carbono, este ejemplo es el trióxido de azufre. ¿Se ve? El azufre acá y 3 oxígenos. Acá el carbono, oxígeno, oxígeno. ¿Se entiende, no? La geometría, porque no le quedan electrones libres. Si tengo 4 pares de electrones, ejemplo el metano, acá está el carbono, de color para que se vea, acá está el carbono y acá está cada uno de los hidrógenos. Es tetraédrica. El carbono en el medio, 3 para arriba y 1 para arriba. Tetraédrica. Si tengo 5, sería bipiramidal trigonal, o sea, 3 para arriba, 3 para abajo, no importa, estas generalmente no las vemos, y octaédrica si tiene 6 pares de electrones. En general, estos compuestos nosotros no los vamos a ver. Entonces, si tiene 2 es lineal, si tiene 3 es triangular, si tiene 4, como en el caso del metano, es tetraédrica. ¿Bien? Veamos ahora el ejemplo, ¿qué pasaría si en vez del trióxido de azufre, yo tengo el dióxido de azufre? Primero, Lewis. ¿Cuál es la estructura de Lewis del dióxido de azufre? Azufre, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene un oxígeno y otro oxígeno. Uno los dibuja de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Empiezo por un oxígeno. Este oxígeno tiene 6. ¿Cuánto le falta para 8? 2. Entonces, ¿qué va a hacer este oxígeno? Va a ser una covalente doble con el azufre. El oxígeno llegó a 8, el azufre ahora tiene 8. ¿Y ahora qué va a hacer con el otro oxígeno? Va a ser dativo, ¿no? Una dativa para el oxígeno. Ahora le sobran.
Exactamente. Ahora, en segundo lugar, cuento pares de electrones, ¿no? Cuento pares de electrones. En el átomo central siempre, ¿no? Cuento pares de electrones. ¿Cuántos pares de electrones tengo acá? Este que cuenta como uno solo, ¿se acuerdan? El doble cuenta como uno. Y acá tengo otro par de electrón, que está acá arriba, que no está enganchado con ningún átomo, pero que ocupa espacio. Esto es una nube de electrones. Alrededor del azufre, esto es una nube de electrones, ¿o no? Están ocupando espacio y también repelen a los dos electrones. Entonces, en este caso yo tengo dos pares de electrones enlazantes. ¿Qué significa eso? ¿Son quiénes estos pares de electrones? Los amarillos, ¿no? Dos pares de electrones enlazantes, este que une al azufre con el oxígeno y este que une al azufre con el otro oxígeno, dos nubes de electrones enlazantes, y tengo un par no enlazante, que es el verde. ¿Todo el mundo me sigue? Ah, quedó oscuro. Vamos a borrar esto. Horrible. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué geometría electrónica voy a tener? O sea, estos electrones, ¿cómo van a estar? ¿Cuántos pares en total tengo? 3. 3 pares en total. Se ve como el triángulo de vuelta. Otra vez el triángulo. O sea, voy a tener acá la nube acá arriba, ¿está bien? Y tengo acá esta nube acá y esta nube acá. O sea que la geometría electrónica, la geometría de las nubes va a ser plana triangular. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque hay 3 pares. Ahora, ¿dónde están los oxígenos? Acá hay un oxígeno y acá hay un oxígeno, ¿o no? Sí. ¿Cómo queda el Entonces, otro? acá no hay nada. Lo verde acá es electrones, es una nube. Yo no veo nada. La molécula es esta. Entonces, ¿cuál es la geometría molecular? ¿Cómo están unidos acá el azufre con el oxígeno? ¿Es plana? Plana angular. Es un ángulo. Tengo el azufre acá y los dos oxígenos. Es plana, pero es angular, donde el azufre es la cabeza del ángulo. Ahí. Acá el azufre y acá los dos oxígenos. Fíjense que esto es igual, si yo escribo, es igual al dióxido de carbono. ¿No? Fíjense que tengo 2 oxígenos, un azufre, 2 oxígenos, un carbono. Pero el carbono tiene nada más que 4 electrones. Si esto en vez de azufre es carbono, esto no está. Esto es carbono. Entonces, ¿cuántos tengo en el carbono nada más? 2 pares enlazantes. Este par no lo tengo. Entonces, la molécula de carbono es lineal, porque hay dos pares nada más. En cambio, la del azufre, como tiene una nube más de electrones, porque tiene 2 electrones sin compartir, vuelvo al azufre, y vuelvo a mi verde, como el azufre tiene esta nube de electrones acá, en vez de ser lineal, ¿no? En vez de ser así, un palito, hace que las puntas se doblen, y entonces forma un ángulo. En vez de ser así, es así, porque acá hay una nube que ocupa espacio. Entonces la geometría es plana angular. ¿Se entendió? Sí, o sea, la nube de arriba hace que se alejen. Exactamente, los repele. Por eso la teoría se llama teoría de repulsión electrónica. Estos electrones de acá repele a estos, los hace, andate, ¿no? Entonces lo que hace es, los empuja a que formen un ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Esto valía 120. Bueno, este ángulo vale un poquito menos de 120. ¿Por qué un poquito menos de 120? Porque esta nube acá no tiene ninguna. Acá tengo el núcleo de oxígeno que tiene carga positiva. Acá no tengo ningún núcleo. Por lo tanto, esta nube verde repele a las otras dos
más que estas entre sí. Entonces, en vez de ser parejo 120 grados, esto es un cachitito más chico de 120. En el trióxido de azufre, esto vale 120 grados parejo. Tengo el azufre y los 3 oxígenos, un triángulo, ¿no? Azufre acá, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Todo en un plano, 120 grados, 120 grados, 120 grados. Cuando este oxígeno acá no lo tengo y tengo el dióxido de azufre, acá tengo solo electrones, estos dos oxígenos de acá, en vez de estar a 120, hacen tac, se acercan un poquito más, porque esta nube verde los empuja más que si acá hubiera un oxígeno. Es ligeramente inferior a 120 grados. ¿Bien? Entonces, cuento los electrones, cuentan como un solo par. Y entonces esto es lo que vimos recién, ¿no? Acá hay otra molécula como el carbonilo acá, que es el ciano, digamos, de ácido cianhídrico, es carbono, 3 nitrógenos y un... Acá tengo, este compuesto es así, hidrógeno, carbono, nitrógeno. Esto tiene un triple enlace entre carbono y nitrógeno y un enlace simple acá. Estos tres cuentan como uno solo. Enlace doble o triple es uno solo. Y acá tengo otro. ¿Cuántos pares tengo en el átomo central? Solo dos. Uno y uno. Entonces, ¿qué geometría va a tener esto? Si son nada más que dos pares. Lineal. Lineal. Y acá es lo que vimos antes. Lo que vimos recién. Dióxido de azufre. Tengo esta doble. Esta es la dativa. Pero acá tengo una nube no enlazante. Entonces, ¿qué geometría tiene? Electrónica, triangular. ¿Se entiende, no? Plana triangular es la geometría electrónica, porque esta nube ocupa espacio. Pero la geometría molecular es plana angular con un ángulo menor a 120 grados. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es la geometría que tienen las nubes de electrones y otra es la geometría. Yo la nube de electrones no la veo, es una nube. Yo veo los núcleos de los átomos que componen la molécula. La molécula es azufre y dos oxígenos. Bueno, ¿cómo están espacialmente el núcleo del azufre con los núcleos de los oxígenos? ¿Cómo están los átomos? Eso es geometría molecular, formando un ángulo. ¿Por qué un ángulo? Porque el azufre tiene una nube de electrones que los repele. ¿Estamos de acuerdo? Si hay pares no enlazantes, la geometría electrónica es distinta a la geometría molecular. Si todos los electrones son enlazantes, la geometría electrónica coincide con la geometría molecular. Veamos más ejemplos. A ver, vamos a ver diferentes ejemplos. Veamos el amoníaco. Amoníaco. Nitrógeno, esto una vez que le toman la mano es una pavada. Nitrógeno, hidrógeno 3, ¿ok? Estoy grabando, ¿no? Espero que sí. Sí, estoy grabando. Me había olvidado ver si había grabado. Nitrógeno, hidrógeno 3. Ok. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Cómo eran los pasos? Primero, La estructura. la estructura de Lewis. Nitrógeno en el medio, 3 hidrógenos alrededor. El hidrógeno tiene un electrón, un electrón, un electrón. Y el nitrógeno, ¿cuántos tiene? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estructura de Lewis. Para una covalente, el hidrógeno siempre lleva 2. Una covalente simple, una covalente simple, una covalente simple. ¿Cuántos pares de electrones tengo en el átomo central? 1, ¿Le dio cuenta? 2, 3, pero acá ¿qué tengo? No. Acá tengo 2 electrones más, Tengo 2. que no están enlazados a ninguno, es no enlazante, pero están. Entonces, ¿cuántos pares de electrones tengo? Tengo 3 amarillos, o sea, 3 enlazantes. Pero tengo este que no es enlazante.
sea, tengo 4 totales. Entonces, ¿qué geometría electrónica voy a tener? ¿Cómo van a estar estas nubes si tengo 4? Como en el metano, el nitrógeno acá en el medio, una nube acá arriba no enlazante, y acá voy a tener una pirámide. Hidrógeno, hidrógeno y un hidrógeno que está para atrás. ¿Me siguen o no? Nitrógeno punta de la pirámide, un hidrógeno adelante, un hidrógeno para acá y un hidrógeno para acá. Y la nube acá arriba. Entonces, la geometría electrónica es tetraédrica. Pero la geometría molecular, ¿cómo es? Piramidal. El nitrógeno tiene, el amoníaco es una pirámide, donde el nitrógeno está arriba y los 3 hidrógenos abajo. Este ángulo habíamos dicho que era 109,5 grados, cuando era el metano. ¿Se acuerdan que el metano era igual? Tenía el hidrógeno acá arriba y esto era la base, una pirámide. Esto lo voy a dibujar así como que, diciendo que va para atrás. ¿Entiende lo que digo, no? Y esto sale del plano del pizarrón, del plano de la pantalla. 2 hidrógenos hacia adelante, un hidrógeno para atrás. Pirámide así. Ven mi mano, ¿no? Y la otra para arriba. Fíjense que la estructura es igual, solo que acá hay un hidrógeno. Entonces, el metano tiene geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular tetraédrica. Mientras que el amoníaco tiene geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular piramidal, porque arriba no tiene nada. Esto describe una pirámide. Y este ángulo entre los hidrógenos es menor a 109,5 grados, porque esta nube repele más que esta, porque no hay nada positivo acá arriba, entonces esta nube repele más. ¿Estamos de acuerdo? Profe, le quería preguntar. Sí. ¿Estos ángulos sirven para cualquier sustancia? O sea, no Para cualquier, los ángulos planeta. son fijos. El tetraedro es 109, el triángulo es 120, eso es geometría. Ok. Un tetraedro tiene 109 grados entre los vértices. Entonces, eso es geometría. Si está parejito, todos los vértices tienen un núcleo, todos los vértices tienen un átomo, entonces es 109. Si hay algún vértice que tenga solo una nube de electrones, donde hay pares no enlazantes, si tengo pares no enlazantes, el ángulo siempre es menor al que le correspondería. Y vamos a la última molécula, la más famosa, el agua. ¿Qué geometría tendrá el agua? ¿Qué tengo que hacer primero? Estructura de Lewis. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Oxígeno 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrógeno 1, hidrógeno 1 y 1. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Agua. ¿Cuántos pares tengo? ¿Cuántos pinto de amarillo? Tengo 2 pares enlazantes y 2 que no. Exactamente. Tengo 2 pares enlazantes, pero acá tengo 2 electrones que son no enlazantes, ¿se ve? Y acá tengo 2 electrones que son no enlazantes. Entonces, ¿cuántos pares de electrones tengo en total? 2 enlazantes y 2 no enlazantes. En total tengo 4. Si tengo 4 en total, la geometría electrónica, ¿cuál va a ser? Tetraedro. Tetraédrica. ¿Estamos de acuerdo? Tetraédrica. O sea, oxígeno acá, una nube acá, ¿se ve? La otra nube atrás, y después los enlazantes, viene una para acá adelante que sale y otra para acá adelante, que es un tetraedro, y los hidrógenos están acá.
Son 4. Si son 4, hace pirámide así con esta acá. Estructura electrónica tetraédrica. Pero si yo ahora borro las verdes, saquen las verdes de la imaginación, ¿qué veo? ¿Qué geometría molecular veo? El oxígeno, el hidrógeno, ¿no? La nube acá y la nube acá. ¿Sí o no? Yo veo eso. Lo verde no lo veo, son nubes de electrones, no se ven. ¿Qué geometría molecular me quedó? Un triángulo. Un triángulo, es plana, plana triangular, así, un ángulo, no un triángulo, me queda un ángulo. Triángulo si tengo tres vértices. Triángulo, la llamo triangular en los exteriores, como el dióxido de azufre, ¿te acordás? Es triangular si yo tengo el central y tengo oxígeno, oxígeno y oxígeno. Esto es triangular, ¿se ve? Eso es triangular. Esto es planangular, como el dióxido de azufre. Plana angular. ¿Por qué? Porque acá tengo dos nubes de electrones no enlazantes que están ocupando espacio. ¿Cuánto valía este ángulo en la tetraédrica? 109,5. ¿Cuánto va a valer este ángulo? Menor a 109,5. ¿Sí? Menor porque hay dos no enlazantes. Entonces, vamos a resumir, vamos a ver los ejemplos. Esto lo pueden ver ustedes solos, es todo lo que vimos. Entonces, ejemplo. Lineal, si tengo nada más que dos pares enlazantes y ninguno y no enlazante ninguno, va a ser lineal. Ejemplo de eso, dióxido de carbono, ¿no? El que vimos, el cianuro. ¿Bien? Moléculas planas, solo dos enlaces, 1, 2, 1, 2. Tengo nada más que dos pares enlazantes, el átomo central no le quedó ninguno sin unir, son generalmente las del carbono. ¿Bien? Por lo tanto, la molécula va a ser lineal. ¿Estamos bien hasta acá? Plana triangular. Si tengo tres pares de electrones en total y los tres son enlazantes, la molécula va a ser un triángulo. Ejemplo, el trióxido de azufre que vimos. Azufre, oxígeno, oxígeno, oxígeno. No le quedó ninguno sin unir. Entonces la molécula es un plano, en el medio el azufre, las puntas del triángulo los oxígenos. Si tenía dos, tiene tres en total. Dos que enlazan y uno suelto, como el dióxido de azufre, ¿ven? Acá tengo el azufre, oxígeno y oxígeno, pero acá tengo una nube de electrones que ocupa lugar. El azufre no los usó, pero los electrones están ahí. Entonces la molécula es plana angular con menor a 120 grados. Sin la barrita baja, 120 grados. ¿Ok? Tengo tres pares de electrones. Entonces va a formar el central, uno acá y uno acá. Pero si solo dos tienen átomos, la molécula es un ángulo. Angular con 120. Ejemplo, dióxido de azufre. Este era el trióxido de azufre. ¿Sí? Y si tiene 4, la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Tetraédrica. Si tiene los 4 enlazantes, la molecular también va a ser tetraédrica. Ejemplo, el metano. Si tiene 3 enlazantes y uno no, como el amoníaco, el de arriba no es enlazante, no está. Entonces yo tacho el de arriba, ¿cómo me queda la molécula? Piramidal. No hace falta trigonal. Con que digan piramidal está bien. Es una pirámide. Nitrógeno acá, los 3 hidrógenos abajo. Y si tiene 2 enlazantes y 2 no enlazantes, ejemplo, el agua, teníamos el oxígeno acá, que tenía 2 nubes que no unían a nada, acá un hidrógeno, la molécula es plana angular. Fíjense que la plana angular que viene del dióxido de azufre
que como el azufre tiene una sola nube, el ángulo es 120, porque la electrónica era triangular. Acá, como el oxígeno tiene dos nubes, este ángulo es chiquitito, es menor a 109. Esto es menor a 120. Para sacar el ángulo tengo que ver cómo es la estructura electrónica. La estructura electrónica me dice el ángulo. Después tacho lo que no es y tengo la estructura de la molécula. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Van a ser sustancias simplísimas las que les pidamos la estructura. Las que vimos, trióxido de azufre, dióxido de azufre, metano, amoníaco, agua. Nada mucho más complicado que eso. No le vamos a pedir estructuras electrónicas de moléculas como el pentóxido de nitrógeno. No, eso no. Con dos átomos centrales. Vamos a ver la estructura de la que tiene un solo átomo central. ¿Estamos bien? Van a ser, como les dije, dióxido de carbono, amoníaco, metano. Las tengo que... Son fáciles de razonar. Trióxido de azufre, agua. ¿Qué más pueden? En vez de azufre le puedo poner selenio si quieren, que es la misma cosa. Trióxido de selenio. Vamos a cambiar el átomo central por el mismo grupo, pero más complicado que eso no, y nunca iónicas, nunca van a tener metales. Una vez que me lo aprendo, lo practico, lo pienso, es muy simple. Ahora bien, la geometría molecular va a definir si la molécula es polar o no polar. Y vamos a ver eso por qué. La polaridad, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el enlace covalente podía ser polar o podía ser no polar? ¿No? Un enlace covalente era polar cuando la diferencia de electronegatividad entre 0,4 y 1,7 entre los átomos. La electronegatividad la saco de la tabla periódica. Y no polar cuando es menor a 0,4. Entonces, en las moléculas simples, nitrógeno, oxígeno, cloro, esta molécula tengo un cloro, un oxígeno. ¿Qué diferencia de electronegatividad va a marcar? Cero, ¿no? Y son iguales, los dos átomos son idénticos. Acá, esto es completamente no polar, porque no hay diferencia de electronegatividad. Las dos son iguales, cero, los dos tironean. La electronegatividad era cuánto tironeaba el átomo a la nube de electrones, ¿no? ¿Hacia dónde estaban los electrones? ¿De qué lado estaban más los electrones? Entonces, definitivamente esto es no polar. En cambio, en el agua, cuando yo tengo el oxígeno y el hidrógeno, cuando yo dibujo, y acá el otro hidrógeno, cuando yo dibujo esta nube de electrones, este orbital molecular, y acá hay un electrón, y acá hay un electrón, estos dos electrones están más tiempo cerca de estos dos electrones están más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno. Si yo me tuviera que imaginar la unión, acá tengo el oxígeno, tengo el hidrógeno, y los electrones dando vuelta, los electrones pasan por el oxígeno y van lento, despacio. Cuando pasan por el hidrógeno y están acá, este oxígeno los atrae, entonces vienen rápidamente para acá. Y después acaban acaban rápido y acaban lento. Lento porque este no los deja ir. Tiene mucha electronegatividad. El oxígeno es muy electronegativo y los quiere para él. Pero cuando el electrón se quiere ir, no puede. Puede, pero va lento. ¿Se entiende lo que digo, no? Por acá hace... Si yo saco fotos instantáneas, veo a los electrones más tiempo del lado del oxígeno que del lado del hidrógeno. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, si yo sacaría millones de fotos una atrás de la otra, yo vería siempre a los electrones más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Entonces acá voy a ver una densidad de carga negativa y acá una densidad de carga positiva. Como que los electrones están en una balanza, siempre los electrones están del lado del oxígeno, ¿no? En negatividad pesa más el oxígeno que el hidrógeno, entonces está desbalanceada la cosa y digo que es polar. Cuando yo tengo, en física, tengo una carga positiva y una carga negativa unidas, esto se llama dipolo eléctrico.
Y acá se forma un vector. El vector va siempre de la negativa a la positiva. Perdón, de la positiva a la negativa. Me equivoqué yo. El vector va de la positiva y a este vector se lo llama mu o momento dipolar. ¿Estamos bien? Eso es un dipolo eléctrico. Entonces, yo tengo una molécula como el fluoruro de hidrógeno. El flúor es el más electronegativo de todos los elementos de la tabla periódica, entonces acá tengo una densidad de carga negativa, acá tengo una densidad de carga positiva. Acá hay una flechita que va de positivo a negativo. ¿Está bien? Entonces tiene momento dipolar distinto de cero, neto. Esta molécula es lineal, obviamente, el hidrógeno acá, el flúor acá, no hay duda. Eso es una... Cuando las moléculas son de dos átomos nada más, es lineal la estructura tridimensional, ¿no? Si tiene más átomos, ahí la tengo que pensar. Y lo mismo acá en el cloro. Este momento dipolar entre el flúor y el hidrógeno es más grande que entre el cloro y el hidrógeno. ¿Está bien? Esta molécula es más polar que esta, porque el flúor tironea más fuerte, este vector, acá están dibujados iguales, pero en realidad este vector es más grande acá y acá es más chiquito. ¿Por qué? Porque el flúor es más electronegativo que el cloro. ¿Estamos bien? Momento dipolar, enlace covalente polar. Entonces, cuando yo tengo una molécula tridimensional, lo que tengo que pensar es si sumo o no sumo momentos dipolares. Entonces, pensamos en los ejemplos que vimos. Dióxido de carbono. ¿Cómo es la estructura del dióxido de carbono tridimensional? Teníamos el carbono, doble enlace oxígeno, ¿no? O sea, 4 electrones en total, y acá y acá. Y los electrones del oxígeno acá. ¿Cuántos pares de enlazantes tiene el átomo central? 2. Nada más que 2. Entonces, ¿qué estructura tiene esta molécula? Lineal. Lineal. Entonces tengo al carbono acá el oxígeno y acá el oxígeno. ¿Es polar o no polar? Sí, es ligeramente polar. No es muy polar, pero es ligeramente polar. ¿Estamos bien? Entonces, esto va a ir una flechita para acá y una flechita para acá. Este enlace covalente carbono-oxígeno es polar, con una flecha que va del carbono al oxígeno. Y este enlace covalente de este otro lado también es polar. Va del carbono al oxígeno. ¿Cómo son el tamaño de estas flechas? Es carbono-oxígeno, es carbono-oxígeno, son iguales. La diferencia electronegativa es la misma. Entonces, ¿cómo me da la sumatoria de estos dos vectores? Yo tironeo para acá y tironeo para acá con la misma fuerza. ¿Se mueve el del medio? No, la sumatoria da 0. La sumatoria de los momentos dipolares da 0. El enlace carbono-oxígeno es polar, pero la molécula, por su geometría, termina siendo no polar. Yo acá tengo un enlace polar, pero la molécula, por su geometría, es no polar. ¿Se entendió, no? O sea, las que son así lineales son no polares por lo general. Las que son lineales son no polares, porque se cancelan los momentos dipolares. Uno tira para un lado, el otro tira para el otro. La sumatoria me da 0. ¿Qué pasa con el trióxido de azufre? ¿Cómo era el trióxido de azufre? Era un triángulo, ¿no? Era un triángulo. Acá tenía el oxígeno, acá tenía el oxígeno y acá tenía el oxígeno. Era plana triangular, ¿se acuerdan? ¿Esto es polar o no polar? Es ligera, no es muy polar que digamos, pero es ligera, porque entre el azufre y el oxígeno está uno bajo el otro, el oxígeno es más electronegativo que el azufre, es ligeramente polar. O sea, acá tengo una flechita para acá tengo una flechita para acá, y acá tengo una flechita para acá.
Una flecha que tira para arriba, mu para arriba, mu para abajo, mu para abajo. Cuando yo tomo estos dos, cuando yo sumo vectores, tengo que trazar un paralelogramo con línea punteada entre las puntas de los vectores, el vector resultante me va a dar para acá abajo. ¿Se ve? Este es el resultado, debe ser otro color. La suma de estos dos vectores, este sí lo llamo 1, 2 y 3, la suma me da acá. Esto es mu1 más mu2. Si yo tironeo así para abajo, parejo, esto se mueve derecho para abajo. ¿Se entiende lo que digo, no? Yo tengo una bola acá y la tironeo con dos sogas así. ¿Qué hace la bola? Baja, pero baja en línea recta. La sumatoria de estos dos vectores me da una línea recta. Hacia abajo. Y este para abajo se cancela con este. Entonces acá el momento dipolar total es 0. Se cancela. Tengo uno que tira para arriba, dos que tiran para abajo. La sumatoria da 0. Esto es no polar. La molécula es no polar. No polar porque tiene una geometría que tiene un átomo acá arriba y es todo para abajo. La sumatoria me da no polar. ¿Qué pasa con el dióxido de azufre? ¿Cómo era el dióxido de azufre? Esto no está. Acá hay una nube de electrones, pero no hay momento dipolar. Entonces el dióxido de azufre era una molécula que era angular, ¿se acuerdan? Con uno que tira para acá y otro que tira para acá. El oxígeno tironea de los electrones, momento dipolar. Entonces, acá, ¿cómo va a ser esta molécula? ¿Polar o no polar? Ser polar, ¿no? O sea, Va a tironea ser no. polar, porque ¿hay algo para arriba que lo cancele? No, la sumatoria me da acá abajo. Esto tiene un momento dipolar neto. Tengo solo tironeo para abajo, por lo tanto va a ser una molécula polar. ¿Está bien? A diferencia del dióxido de carbono, que como es lineal, es no polar. El dióxido de azufre, como es angular, fíjense cómo con la misma cantidad de átomos, azufre 2 oxígenos, carbono 2 oxígenos, esta al ser lineal, los momentos dipolares se cancelan, esta al ser un ángulo, ya resulta ser una molécula polar. ¿Y qué pasará con el agua? ¿Será polar o no polar? ¿Cómo era el agua? ¿Así lineal? No, el agua tiene No, otra. era un ángulo también, ¿se acuerdan? Y todavía más chiquito que el dióxido de azufre, porque acá tenía una nube no enlazante del oxígeno y la otra nube. Este ángulo era 109 grados, menor a 109 en el agua. El dióxido de azufre también era angular, pero esto era 120 grados. Es más así. El agua encima es más así. Y en el agua, este momento dipolar va para arriba, perdón, va al revés, de positivo a negativo. La flecha va siempre hacia el oxígeno, es el que tironea los electrones. ¿Está bien? Entonces, en el agua tengo dos flechas que van para arriba y encima más cerquita. Entonces la sumatoria me da más grande todavía, me da más vertical. Esto tiene un momento dipolar neto hacia arriba, que es la sumatoria de estos dos, y entonces el agua es mucho más polar que lo que puede ser el dióxido de azufre. El dióxido de azufre tiene dos flechitas cortitas acá, y encima bien abiertas, o sea que me da una flechita acá. La sumatoria me da esto. ¿Se ve? En cambio, esta flecha para allá, grande, entre oxígeno e hidrógeno, y esta para acá, sumadas, me da una flecha enorme para arriba. ¿Me siguen con la sumatoria de vectores? Para sumar vectores tengo que tirar la paralela acá, tengo que dibujar un paralelogramo con los dos vectores. Si yo tengo este vector acá y tengo este vector acá, la sumatoria, ¿cómo la hago? Bueno, hago la paralela acá de este vector. De este vector dibujo la paralela y de este vector dibujo la paralela en la punta del otro. Ahí ya. Bueno, créanme que es una paralela. Donde se cruzan las paralelas me da la suma del vector. ¿Se entiende? Este vector que dibujé acá es la suma de este más este. Así se suman vectores. Se trazan las dos paralelas
y donde se cortan las paralelas sumo vectores. Si esto en vez de estar así, está más abierto, ¿lo ven? Si yo le hago un ángulo más grande, esta paralela viene acá, esta paralela viene acá, entonces el vectorcito suma me da más chiquito. ¿Se entiende, no? Cuanto más lo abro, más chiquito me da. Y si está completamente así, ¿cuánto da la suma? 0. Cuanto más empinado esté, más. Entonces, como el agua tiene menor ángulo, y encima el vectorcito este es más grande, porque la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno es mayor que entre el azufre y el oxígeno, me da un momento dipolar mucho más grande. El agua es polar. Para sacar la polaridad, yo primero tengo que saber la geometría molecular. Tengo que hacer TREPER. Después fijarme si la unión es polar o no polar entre los elementos químicos, entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Hay diferencia o no de electronegatividad? ¿Va a ser polar o no polar? Y en función de eso, ver si la sumatoria, si tengo cosas que me compensen por arriba o no. En general, las planas angulares, o sea, las moléculas que son ángulos, ¿no? Van a ser polares. Y la piramidal, como el nitrógeno, ¿qué va a pasar? Como el amoníaco, ¿qué va a pasar? ¿Cómo era el amoníaco? Teníamos el nitrógeno acá y los 3 hidrógenos formando una pirámide, ¿se acuerdan? Acá arriba que teníamos una nube de electrones, pero acá arriba no hay nada. Era el nitrógeno en la punta de la pirámide y los 3 hidrógenos para abajo. ¿Te va a ser polar o no polar esta molécula? Sí, va a ser polar. Va a ser polar, porque para arriba no tengo nada que compense. No tengo ningún hidrógeno arriba. En cambio, si dibujo el metano, si yo dibujo el metano, ¿no? Hidrógeno acá. El metano es tetraédrica. La misma, si no tuviera este hidrógeno acá arriba, sería la pirámide del nitrógeno, ¿está bien? Pero ahora tengo un hidrógeno acá. O sea, ahora acá esto se compensa todo. Tengo un hidrógeno para arriba, 3 hidrógenos. Encima no es muy polar que digamos, la diferencia de carbono y hidrógeno. O sea, el metano es completamente no polar. ¿Se entiende? ¿No? Si yo tengo átomos por arriba, seguramente va a ser no polar. Si tengo todos los átomos para el mismo lado, todos los momentos dipolares se suman y la molécula va a ser polar. Y esta polaridad de la molécula va a definir su estado de agregación a temperatura ambiente. Va a definir si es un gas, si es un líquido o si es un sólido a temperatura ambiente, porque va a definir la fuerza de unión intermolecular. La unión covalente, la unión iónica, la unión metálica, es la unión entre los átomos dentro de una misma molécula. Pero cuando yo tengo agua en estado líquido, esta molécula de agua está unida a otra molécula de agua que está al lado, ¿o no? Y acá hay otra molécula de agua. Y acá hay otra molécula de agua. O sea, el agua tiene estado líquido porque sus moléculas están unidas entre sí. No tan fuertemente como una unión covalente, no es una unión química, pero es una unión intermolecular. Entre las moléculas hay interacción y se unen. Cuanto más fuerte unidas estén las moléculas entre sí, la sustancia entonces, las moléculas van a estar más juntitas, ¿y en qué estado van a estar? Sólido. Sólido. Si la unión intermolecular es más o menos, va a ser un líquido. Y si la unión intermolecular es chiquitísima, es muy chiquita, las moléculas entre sí no están nada unidas, va a ser un gas. Porque los gases, ¿cómo son las moléculas? Tienden a expandirse, tengo una molécula acá, una acá, una acá. ¿Se acuerdan de los estados de agregación que vimos? En el sólido las moléculas están repegadas. En el líquido más o menos y se pueden mover con mayor flexibilidad. Y en un gas están completamente separadas. Entonces, el hecho de que sea polar o no polar una molécula va a definir con qué fuerza se unen entre sí esas moléculas, va a definir su estado de agregación y va a definir su punto de fusión y su punto de ebullición. ¿Cuán difícil va a ser pasarla de estado líquido a estado sólido y de estado sólido de líquido a gaseoso? ¿No? De sólido a líquido y de líquido a gaseoso. ¿Cuán difícil es hacerla cambiar de estado? Entonces, en función de la polaridad van a haber diferentes tipos de uniones intermoleculares. Y con esto terminamos hoy. Las uniones intermoleculares son
si la molécula es iónica, si yo tengo cloruro de sodio, ¿no? Esto es una carga positiva y esto es una carga negativa. Son dos iones. Entre ellos, ¿cómo están unidos? Por unión iónica. Pero además, otra molécula de cloruro, yo tengo el cloruro de sodio acá, otra molécula de cloruro de sodio, ¿cómo va a estar ubicada en el espacio? El cloro acá y el sodio acá. Y va a haber interacción, además de entre ellos, entre este sodio y este cloro. Y acá va a venir otro sodio y acá va a venir otro cloro. ¿Se entiende lo que digo, no? Se van a ubicar uno y uno, uno y uno, uno. Y esta unión es terriblemente fuerte. Se llama fuerza ión-ión, ¿no? Un ión con otro ión se van a unir fuertemente. Esto me da un cristal. Vean la sal que tienen en su casa, una sustancia sumamente cristalina, fuertemente unidas entre sí, que para pasarla a pasar a estado líquido, la tengo que poner casi a 2000 grados centígrados. No la fundo así nomás. No es como fundir manteca. ¿Está bien? Es fundir una sal. Hay que ponerla. ¿Por qué entonces cuesta tanto? Porque esta unión es tan fuerte que para que pase a estado líquido y las moléculas estén más separadas, hay que darle mucha energía para romper esa unión intermolecular. Entonces, primera unión, ión-ión. Quizás, no sé si lo ven, ¿quieren que agrande el tamaño de la letra? Bueno. Ahí se ve. ¿Se ve? Bueno. Ión-ión es la más fuerte de todas, ¿no? Y esto va a ser un sólido cristalino, seguro. Después tengo ión dipolo. Por ejemplo, si yo tengo un sodio metido en agua, el agua tiene momento dipolar, dijimos, ¿o no? Tiene un momento dipolar neto que va hacia el oxígeno. La molécula de agua es un dipolo, con densidad de carga negativa acá y densidad de carga positiva en este extremo. Por lo tanto, este sodio se va a pegar fuertemente a este oxígeno con esa densidad de carga positiva y esa unión va a ser también fuerte. Unión ión-dipolo. ¿Sí? Después tengo una unión ión-dipolo inducido, ahora vamos a ver qué es un dipolo inducido. Y después tengo las hidrofóbicas, que son las que no son nada iónicas. O sea, todo lo que es no completamente como las cadenas de la grasa, esos son fuertemente unidas, ¿no? Pero no son uniones que vayamos a ver. Y después tengo las uniones que se llaman especiales, que se llaman fuerza de Van der Waals, que son entre dipolos entre sí. Ya no tengo iones involucrados. Siempre que tengo un ión, la fuerza de la unión va a ser mayor. Ión-ión es la más fuerte. Ión dipolo es un poquito más débil, pero también es muy fuerte. Ión dipolo inducido es también más fuerte. Ahora, entre sí, agua con agua, dióxido de azufre con dióxido de azufre, dipolo-dipolo, es una fuerza bastante fuerte. Y en especial el puente de hidrógeno, que ahora vamos a ver cuál es. Después le sigue fuerza de unión ión dipolo inducido y las fuerzas de London, que son las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido. Ahora vamos a ver qué es eso. ¿Estamos bien hasta acá? Intensidad de las fuerzas. Entonces, cuando yo tengo, como dijimos, las que son ión, se entiende, ¿no? El ión con un dipolo. Ahora, ¿qué pasa entre dos dipolos? Si yo tengo un dipolo, una molécula de agua, que es dipolar, no agua, vamos a poner dióxido de azufre. ¿Qué tiene? Un dipolo es esto. El dipolo E tiene una zona, tiene una zona, como está dibujada acá, una zona positiva y una zona negativa. El otro dipolo, ¿cómo se va a unir? Con el negativo para acá y el positivo para acá. Y el dipolo de al lado, ¿cómo se va a unir? Acá el positivo, acá el negativo. Y el dipolo de al lado, acá el positivo y acá el negativo. Y si pongo una molécula acá al lado, ¿qué va? Positivo de este lado, negativo acá. Y acá, negativo, positivo. ¿Se ve, no? De todo esto se une bastante fuerte. Si bien no son iones netos, son iones más desdibujados, negativo con positivo se atraen. Entonces se ubican así. Es una fuerza relativamente fuerte, no siendo iónica. Las iónicas son las más fuertes. Dentro de lo que no es iónico, lo más fuerte es dipolo-dipolo. Ahora bien,
yo tengo, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno, si yo veo la electronegatividad, no hay mucha electronegatividad. Esto no es una molécula, si es una molécula polar, no es del todo, o mejor dicho, vamos supongamos que yo tengo el fluoruro de hidrógeno, molécula polar, ¿no? Tironea para el polo, esto tiene un fuerte momento dipolar, y lo mezclo o lo uno con hidrógeno, solo hidrógeno. Esto es no polar. Pero el hecho de estar frente al flúor, frente a esta molécula que está acá, que tiene momento dipolar, este hidrógeno que está más cerca del flúor induce un dipolo momentáneo, ¿está bien? Y entonces se genera esta molécula que no era polar, ligeramente genera un dipolo inducido y se une. Entonces, por ejemplo, el fluoruro, acá tengo el flúor. Y acá tengo el hidrógeno. Esto es polar. Y acá tengo hidrógeno, hidrógeno, completamente no polar. Este hidrógeno, cuando se acerca al flúor, ¿no? Esta electronegatividad del flúor repele esta nube de electrones, entonces acá se genera una densidad de carga positiva y acá una densidad de carga negativa. Esta nube del flúor repele a la nube que estaba acá, que era tranquilo, esta era no polar, y se induce un dipolo momentáneo. Obviamente esta unión es más débil que la dipolo-dipolo. Entre dos fluoruros de hidrógeno la unión es más fuerte que entre el fluoruro de hidrógeno y un hidrógeno. Se induce un dipolo inducido ante un dipolo fuerte. Y después ustedes dicen, bueno, ¿y entonces qué pasa con los, cómo están unidas las moléculas de hidrógeno entre sí en el gas de hidrógeno, los oxígenos, si son completamente no polares? ¿Qué pasa si yo tengo algo que es completamente no polar siempre? Dos moléculas iguales, hidrógeno 2, hidrógeno 2, esto es un hidrógeno, completamente no polar, ¿no? Acá no hay cargas, diferencia de carga. Bueno, pero cuando se acercan, momentáneamente una nube repela a la otra, se induce un dipolo sumamente débil, ¿no? Un dipolo instantáneo que después vuelve a desaparecer. Las moléculas se acercan, se genera un dipolo, se pegotean, después se alejan y el dipolo desaparece. Se llama dipolo instantáneo, dipolo instantáneo. Son las fuerzas más chiquititas, son las fuerzas de London, y son las que se forman en los gases simples, en las moléculas simples, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Son las más simples y son por eso que son sustancias gaseosas a temperatura ambiente. Y dentro de las moléculas, las que tienen momento dipolar, dentro de las uniones dipolo-dipolo, hay unas que son especiales, que se llaman puente de hidrógeno. Y se dan entre sustancias que tienen, voy a borrar acá, lo voy a marcar yo de vuelta, que tienen hidrógeno con flúor, oxígeno o nitrógeno, exclusivamente. Átomos muy electronegativos unidos al hidrógeno. En ellos, ese hidrógeno intermediario, si yo tengo el agua que tiene un oxígeno, dos hidrógenos, el oxígeno acá está en rojo, los hidrógenos están en azul, un oxígeno, dos hidrógenos, un oxígeno, dos hidrógenos. Este hidrógeno de acá y este hidrógeno de acá están atraídos por este oxígeno sumamente negativo y se forma como un puente. Este hidrógeno está unido covalentemente a este. Esta es la molécula de agua, ¿no? Esta es una molécula de agua. Este hidrógeno está con unión covalente acá, pero esto es casi una covalente. Es tan fuerte la atracción de este oxígeno por este hidrógeno que están fuertemente unidos. Y eso se lo llama puente de hidrógeno. Se da en el agua, se da en el amoníaco y se da en el ácido fluorhídrico, ¿no? El amoníaco es nitrógeno, hidrógeno 3, el fluorhídrico, ¿está bien? Y el agua. Entre estos compuestos forman puente de hidrógeno.
y hace que las moléculas estén unidas fuertemente. Si yo miro, estos son los puntos de ebullición en función del peso molecular. Cuanto más grande es la molécula en tamaño, son pelotones más grandes. Entonces yo tengo una pelota enorme y una pelota enorme, la fuerza de interacción entre ellas es mayor que dos pelotitas chiquititas. Si yo tengo dos pelotas chiquitas, las separo fácil. Soplo y se separan. Si yo tengo dos pelotones grandes, tengo que soplar con más fuerza para separar. Eso significa, tengo que entregar más calor para que cambien de estado, para que pasen de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, yo tengo a mayor peso molecular, el punto de ebullición aumenta. ¿Se entiende eso, no? Sí. A mayor peso molecular, tengo que entregarle más calor para romper esa unión intermolecular. Ahora bien, yo acá tengo, fíjense, metano, silano, germano y esto es grupo 4, los hidruros del grupo 4, ¿no? El silicio es más grande que el carbono, el germanio es más grande que el silicio y el estaño es más grande que el germanio. Fíjense que a medida que aumenta el peso molecular, aumenta el punto de ebullición. Esto es hidruros del grupo 4. Hidruros del grupo 3. En el grupo 3 tengo cabeza de grupo el nitrógeno, entonces tengo el amoníaco, el primer hidruro, el fósforo en segundo lugar, después del fósforo tengo el arsénico, ¿está bien? ¿Uno qué esperaría? El nitrógeno es el más chiquito, el fósforo es más grande, el arsénico es más grande. Uno esperaría una curva parecida a esta. Esperaría que el nitrógeno tenga un punto de ebullición menor que el de la fosfina, ¿no? Que el del fósforo hidrógeno 3. Porque es más chiquito. Sin embargo, el nitrógeno forma puente de hidrógeno. Entonces, hacer ebullir al amoníaco es más difícil que hacer ebullir a la fosfina. Entonces, el punto de ebullición del amoníaco es más alto que el de la fosfina. Fíjense cómo, voy a borrar lo que dibujé antes, fíjense cómo acá baja el punto de ebullición hasta el fósforo, después sí sube por peso molecular. ¿Lo ven? Acá sube por peso molecular. Lo mismo pasa con el grupo 7, con el flúor. Viene flúor, cloro, bromo. Uno esperaría que los hidruros del flúor, del cloro y del bromo, ¿está bien?, suban a mayor peso molecular, acá sube el punto de ebullición. Sin embargo, el flúor está acá arriba y después baja y después sí sube por peso molecular. ¿Se ve? Y con el agua pasa exactamente lo mismo. Las cabezas de grupo, del grupo 3, grupo 6, perdón, grupo 5, grupo 6 y grupo 7 de la tabla periódica, estas tres sustancias forman puente de hidrógeno. Como forman puente de hidrógeno, la unión intermolecular es más fuerte y es muy difícil pasarlas al estado de vapor, o al estado gaseoso. Son líquidas a temperatura ambiente. Mientras que la fosfina, el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, digamos, el ácido clorhídrico, todos ellos son gases. Estos son líquidos. El amoníaco es líquido, el agua es líquida, el fluoruro de hidrógeno es líquido. ¿Por qué? Porque forman puente de hidrógeno. Entonces a 25 grados están bien unidos y son líquidos. Si yo los quiero pasar a gas, le tengo que dar más, la temperatura de ebullición es mayor que los del mismo grupo, porque forman puente de hidrógeno. Entonces, a modo de resumen, fuerzas intermoleculares. La más fuerte, ion-ion. Le sigue ion-dipolo. Después, dipolo-dipolo. Después, dipolo inducido. Entre un no dipolo y un dipolo se induce un dipolo. Perdón, esto es ion-dipolo. Me equivoqué. Esto es ion-dipolo. Después viene ion-dipolo, dipolo inducido. Entre un no polar se induce un dipolo y se forma. Luego viene la de dispersión o de London, dipolos inducidos momentáneos, ¿está bien? Y esto no está por orden creciente. Finalmente el puente de hidrógeno que va, yo diría, aquí, casi con un ion dipolo, ¿no? En fuerza, el puente de hidrógeno viene antes que el dipolo-dipolo. Acá está el puente de hidrógeno. En fuerza, ¿no? En fuerza de atracción.
Y son estas fuerzas intermoleculares las que van a definir cómo están unidas las moléculas entre sí y entonces qué punto de ebullición van a tener y su solubilidad. Digamos, si el agua es una molécula polar, va a poder solubilizar cosas que sean polares. El agua no va a disolver al metano. El agua no disuelve al trióxido de azufre. El agua no disuelve mucho oxígeno, no disuelve mucho hidrógeno, no disuelve muchos gases que no sean polares, disuelve tampoco mucho dióxido de carbono. En general los gases que son no polares no tienen mucha solubilidad en agua. Las moléculas se van a solubilizar en solventes que sean similares en polaridad. Lo no polar se disuelve en no polar, lo polar se disuelve en lo polar. El amoníaco va a ser soluble en agua. El fluoruro de hidrógeno va a ser soluble. ¿Por qué? Porque forma un puente de hidrógeno con el agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. De hecho, esto Bueno, se ve mucho en biología. Estábamos viendo lo de los perfecto, puentes. perfecto. Bueno, entonces, como vieron, la clase de hoy era muy cortita, tuvimos tiempo de ver lo que nos había quedado en la clase pasada. Tarea para el hogar este fin de semana. Estudiar absolutamente todo lo que vieron hasta ahora. La semana que viene arrancamos con soluciones y es el último tema antes del parcial y por lo tanto soluciones entra para el parcial, así que los necesito lúcidos. Y después tenemos, yo creo que nosotros vamos a quizás tener la chance de tener una clase de repaso el otro martes, mientras que la otra gente seguramente no la va a tener. Así que a ponerse las pilas para ponerse al día con todo lo que no sepan. Profe, Hagan el trabajo práctico. ¿Armaron los grupos ya? Yo no miré el Excel. creo que lo tenemos hecho, pero no sé si lo hemos pasado por Excel. Bueno, pónganmelo en el que yo les mandé para saber quiénes son los que van a trabajar en grupo, quiénes son los miembros de cada grupo, pregúntenme las dudas que tienen del trabajo práctico y a estudiar. Profe, que la pregunta que es, ¿para el martes sí tendremos fecha, no sabes? ¿O puede Sí, ser otra? seguramente para el martes ya vamos a tener fecha y sede. Yo creo que sí. Bueno, Igual la voy a consultar a ver si hay novedades, voy a presionar para que me la digan. Apenas la tenga, la publico en el campus. bueno, Hagan los ejercicios de esta clase, van a ser, no hice ejercicios porque los estuvimos haciendo mientras vimos las estructuras. Hay que saber, a ver, para esta clase, chisme, voy a dejar de grabar, chisme entre nosotros. Para esta clase es fundamentalmente las estructuras de las moléculas que vimos. ¿Estamos bien? Estructura de la